Televidentes, hoy día queremos agradecerle porque hoy nos está viendo, pero también queremos decirle que hoy tenemos al fraterno Alfredo Midense, que hoy va a contarnos lo que es el verdadero sueño americano, las pesadillas que tienen que pasar muchos compatriotas al intentar alcanzar ese sueño. Yo por eso hoy les quiero invitar que en lugar de soñar con ese sueño americano, que empecemos a soñar con Jesús, porque Jesús, tomados de Él, esos sueños se alcanzan y más fácil. Sinceramente, cuando ustedes vayan escuchando lo terrible que les puede pasar a muchos compatriotas, no solamente a los hondureños, sino a todo ser humano que intenta alcanzar o vivir en mejores condiciones, no se dan cuenta que en nuestro país, cuando uno toma el camino de nuestro Padre Celestial, el Señor, con la fuerza del Señor, todo se vuelve más fácil. Y es por eso que hoy, desde aquí lo visita Alfredo Midense, él pertenece al capítulo, ¿qué capítulo pertenece? Tepeyat. El capítulo Tepeyat, él actualmente es servidor. Pertenecemos a lo que es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. ¿Qué hacemos en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios? Nosotros nos reunimos en lugares comunes, como ser cafeterías, restaurantes, hoteles, plazas, a escuchar un testimonio de vida para demostrarle a las personas que están sufriendo, pasando malas situaciones, cómo nuestro Padre puede cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Nos reunimos, como lo decía, para escuchar un testimonio de vida de las cosas maravillosas que el Señor puede hacer con los seres humanos. Todo lo que tenemos que hacer es creer en ese Padre que nos ha prometido esa luz que en la mañana cuando amanece nosotros la podemos ver. Yo pienso que eso es una bendición grande, saber que tenemos en nuestros corazones al Señor, que el Señor cuenta con nosotros y que nosotros podemos contar con nuestro Padre Celestial. Como le decía, en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios nos reunimos para escuchar un testimonio, pero me gustaría hablar de dos instrumentos importantes que tiene la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Tiene una papeleta de oración. Nosotros cuando desarrollamos este programa les pedimos a las personas que nos están viendo que tomen un papelito, que escriban esas peticiones, esas necesidades grandes, esos problemas de salud, esos problemas económicos, y que si lo hacen con mucha fe, nuestro Padre les va a ayudar. Pero también les queremos decir que eso se da en el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros. Y es por eso que nosotros les decimos que escriban con mucha fe, porque antes de finalizar el programa, vamos a orar por esas papeletas, ya sean de salud, ya sean problemas de finanzas, cualquier tipo de problema, por muy imposible que sea, yo les quiero decir que con la fuerza del Señor es más fácil. Y es por eso que hoy les queremos pedir a usted, hoy que nos está viendo, de que tome papel y lápiz y comience a anotar esas necesidades, por muy grande que sea ese problema, anótenlo y pídale al Señor que le ayude, que el Señor se lo va a resolver. También decirles de que en este momento sabemos que hay muchas personas, muchos jóvenes que están pensando, soñando en ese sueño americano. Yo los invitaría que antes de tomar esa decisión difícil, porque es muy difícil, muchos compatriotas o muchos seres humanos, cuando les toca tomar la decisión, lo hacen con mucho valor. A veces les toca enfrentar situaciones difíciles, dejar su familia, vender sus pertenencias, sin saber el futuro incierto que le espera esa decisión. A veces algunos lo han llegado a alcanzar porque han sido triunfadores, pero no todos corremos con esa misma suerte. Y es por eso de que hoy el Señor ha querido que tengamos a Alfredo Midense. Él ha podido tener esa experiencia, así como ustedes lo miran aquí, él es uno de los sobrevivientes de Tamaulipas, de aquel aterrador caso que todos lo conocemos, una masacre que por más de ¿cuántos hondureños fueron los que... 72 fueron por todos. 72 hondureños se fueron ahí en esa masacre. Usted se puede imaginar que en este momento de repente familiares de esas víctimas nos están viendo y saben de lo que estamos hablando. El Señor, hoy el Señor ha querido que Midense con sus palabras, con su experiencia, con lo que Él pudo ver, nos pueda hablar y ampliar un poco de esa situación difícil que para muchos compatriotas, para muchos seres humanos de repente es la alternativa. Pero yo quiero decirles hoy en este día que la primera alternativa que el ser humano debe tener o tocar o dar ese paso es buscar al Señor. Porque cuando usted tiene al Señor en su corazón, en su mente, en su vida, todo se vuelve más fácil. Todo es más fácil.
porque como decimos nosotros en la fraternidad, con las fuerzas del Señor todo es más fácil, con las fuerzas de uno mismo es difícil. En la fraternidad nosotros tenemos un lema muy importante. Nosotros decimos que en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo nos reunimos la gente más feliz de la tierra, y eso es cierto. Usted puede comprobar de que antes de estar en la fraternidad, en mi caso, yo era una persona que padecía de muchos males que yo mismo me los había ocasionado. Pero empecé a ver mis cambios cuando yo acepté al Señor en la fraternidad. ¿Por qué? Porque en la fraternidad usted encuentra o nace una mejor relación con Dios, una relación diferente, no necesita intermediario, ahí es usted y el Señor quienes hacen un acuerdo de caballero. Porque les voy a decir que nuestro Padre Celestial es un caballero, Él toca nuestra puerta, nuestro corazón, para pedirnos permisos para entrar. Y ahí lo demás, pues nosotros decidimos. Nosotros a veces nos volvemos muy crueles, nos volvemos muy difíciles, pero no nos damos cuenta que cuando el Señor nos está mandando señales es porque de repente Él nos quiere cambiar nuestro rumbo equivocado. Y eso se lo digo por experiencia, porque a mí el Señor me tocó la puerta una vez, yo me negué, y fueron 10 años terribles de mi vida los que yo tuve que pasar. 10 años después me volvieron a invitar, empecé a llegar y realmente me empecé a dar cuenta de lo equivocado que había estado en mi vida. Porque lo único que le pide el Señor es que lo reconozcamos como nuestro Salvador, como nuestro Padre, y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Hoy va a hablarlos un poco aquí el amigo. ¿Cuántos años tiene, estimado? 34, fraterno. 34 años. ¿Y a qué edad usted tomó la decisión de ir a ese sueño americano? 28 años. 28 años. Sí, 28 años. Hasta Tamaulipas llegó usted. Tamaulipas, México. Tamaulipas. Y usted nos puede relatar un poquito de la experiencia, por qué usted tomó la decisión de partir al norte. Siempre por andar en desobediencia en los caminos, para esos tiempos, fraterno, estaba perdido en el alcohol, en las drogas, y en esos tiempos de necesidad que el Señor nos deja, ¿verdad? Bueno, no es que nos deja, sino que nosotros con nuestras propias decisiones tomamos ese camino equivocado del alcoholismo, de las drogas, y nosotros mismos pues somos los culpables. Y yo siempre dije, Padre Celestial, cuando estaba en aquella situación tan difícil, ¿verdad? Porque yo me quedé sin trabajo y mi esposa también, y tomamos la decisión de viajar, ¿verdad? A Estados Unidos por la mala decisión. Yo me quedé sin trabajo, mi esposa también, y me acuerdo que me salió un trabajo, ¿verdad? En mi pueblo, pero el trabajo que se me había dado era de puro narcotráfico. Entonces, cuando yo ¿verdad? Me meto a ese gran equivocamiento de meterme, que según yo iba a salir de esa situación económica metiéndome a narcotráfico. Salgo de esa situación después de mucho tiempo, salgo de esa situación de narcotráfico, pero ahí me fueron claros, fraterno, me dijeron, si te metes a esta situación, nunca más te volverá a salir, porque el que se mete, si se sale, lo buscamos bajo tierra y mar. Y en aquella situación difícil, ¿verdad? Yo tomo la decisión de salirme de aquella organización, ¿verdad? Tomo la decisión de salirme, huyo de aquella organización, pero estando aquí de nuevo en Tegucigalpa, me empiezan a llamar, ¿verdad? Las personas con las que yo había formado parte de esa organización, a llamarme, confundido por la situación, que si me quedaba en Honduras me mataban. Tomo la decisión de huir de Honduras, de irme de Honduras. ¿Por qué? Porque me había metido a algo, ya no solo estaba pasando por situaciones de escasez, estaba pasando por situaciones que había involucrado a mi familia. Y entonces yo tomo la decisión, viajo a Estados Unidos, cruzo todo lo que... ¿Pero usted viaja usted solo o viaja con su familia? Viajo yo solo. ¿Usted ya tiene hijos? Sí, dejo a mi esposa acá. Mi esposa me suplicaba y me rogaba que no me fuera. ¿Verdad? Dejo a mi esposa y tomo la decisión y cruzo todo ese camino de Guatemala. Cruzo, ¿verdad?, parte de estados de México.
Y me acuerdo, ¿verdad?, que cuando estábamos cruzando parte de lo que era finalizando el estado de Tabasco, de México, empezó a perseguirnos migración y empezó a perseguirnos esa organización de los Zetas. Por un tiempo, ¿verdad?, nosotros pudimos huir de ellos, pero ya llegó un tiempo que ya no pudimos, porque ellos nos perseguían día y noche. Me recuerdo que para esos días solo teníamos como 4 días de no dormir, de estar en aquella situación. No dormíamos, fraternos, porque decíamos nosotros, o nos agarra migración o nos agarran los Zetas. Y en aquella situación difícil, ¿verdad?, que nosotros estábamos desesperados. Por un momento, fraterno, usted dice, mejor quiero morirme en este lugar. Ni llegar a Estados Unidos ni regresarme, quiero mejor, o sea, porque la muerte lo anda cerca a uno, pues. O sea, usted en esos momentos, cuando usted está avanzando, está claro de que la muerte lo está acompañando. Que la muerte me ¿Verdad? persigue. Y en ese momento usted, ¿qué empieza a salir en su mente o a aparecer en su mente? Empiezo yo, ¿verdad? Entonces sigue el proceso, ¿verdad? Nos sigue siempre migración, ¿verdad? Siempre perseguidos por esta gente. Y llega un momento que no podemos huir. Nos secuestran a un grupo de personas. Voy solo en ese camino, ¿verdad? Siempre voy solo. Digo yo, cuando ya esté en la mera frontera, ¿verdad?, de Estados Unidos, yo llamo a las personas que supuestamente me iban a ayudar para enviarme un par de dólares y poder llegar yo a Estados Unidos. Fraterno, cuando usted toma esa decisión de salir de Honduras, ¿qué cantidad de dinero contaba usted en ese momento? Para ese tiempo yo contaba con una cantidad de dinero de unos 80,000 empiras, porque recuerde usted que yo vengo de la situación de Y narcotráfico. esa cantidad usted se movió. Con esa cantidad yo me moví. Pero Y esa cantidad se quedó corta, se quedó mínima. Yo llegué a un momento que no tenía ni un centavo, pues. Una preguntita, fraterno. ¿Con esa cantidad usted no cree que una persona puede iniciar un pequeño negocio? Claro, claro. Y que cuando está tomado de las manos del Señor, el Señor hace maravillas, le Claro. abre las puertas. Así es. Yo considero de que un valor de actualmente 80,000 empiras, yo creo que son suficientes para que uno pueda iniciar un negocio digno y no tener que dejar su país, no tener que dejar su familia. Claro. Yo le voy a decir de que yo he sido una de las personas que he sido protegido por mi padre, he sido bendecido por mi padre, porque nunca llegué a pensar ni siquiera en irme a vivir a Estados Unidos. Actualmente pues tengo el privilegio, se puede decir, entre muchos hondureños, de contar con una visa. He viajado a Estados Unidos, las veces que he estado, me he estado lo más que me he aguantado son 2 semanas, ¿verdad? Y eso porque han dado en cuestiones de negocio, pero sí le puedo decir, y le puedo decir a muchas personas que no han podido cruzar, que la vida en Estados Unidos es difícil, es más difícil aquí. Actualmente yo tengo familiares en Estados Unidos y ellos me cuentan lo difícil que se les hace el día que viene, es más difícil. Entonces realmente llegar a Estados Unidos y alcanzar esos sueños es muy difícil. O sea, no solamente es difícil cruzar, llegar a México y después cruzar México, es más difícil o se vuelve más difícil cuando usted ya está dentro de tierra americana, porque ya ahí usted se convierte en una persona que está violentando medidas o reglamentos o leyes de Estados Unidos, y usted sabe que los americanos son muy respetuosos de sus leyes y también les gusta de que los ciudadanos de cualquier país que sea, ya sea que hayan ingresado legal o ilegalmente, respeten sus leyes. Y yo pienso de que ahí tienen razón, porque a nosotros como hondureños, en un momento que nosotros lleguemos a ser autoridades o que hayamos sido autoridades, nos gusta que nos respeten nuestras leyes. Entonces, usted no logró cruzar México. Fuimos secuestrados, ¿verdad?, por esta organización. Nos llevan a ese lugar de Tamaulipas, nos tienen ahí por 3 días. Después de 3 días, ¿verdad?, ellos nos preguntan, nosotros no los secuestramos y los trajimos a este lugar porque los queríamos traer o porque nosotros estamos secuestrando a gente para que trabaje con nosotros. No, el objetivo de esto es que tiene que pagar la familia de ustedes un rescate de $5,000. Y nosotros inmediatamente nosotros respondimos y dijimos, si nosotros nos venimos
de nuestro país, es para llegar y que ese sueño americano se haga realidad para ayudar a nuestra familia. Pero yo sabía que yo no me había ido, ¿verdad?, para ese lugar, para cumplir el sueño americano, sino porque iba huyendo de la misma situación. Iba huyendo, ¿verdad?, De un problema que usted se había de metido. de un problema que yo mismo me he metido por la desobediencia, la rebeldía, alcoholismo, droga y todo lo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos encadenados y nuestros ojos están vendados. Llego, ¿verdad? Somos secuestrados en ese lugar de Tamaulipas, México, nos tienen ahí. Entonces dice el encargado, ¿verdad?, de la organización, pues los que no tengan dinero y no tengan cómo pagar, los familiares de cualquier país del mundo, ponerlos en fila acá, que los vamos a desaparecer, que los vamos a matar. Entonces así fue, nos pusieron en una fila, ¿verdad? Nos pusieron en una fila para que fuésemos matados. En ese momento dije yo, me acordé, ¿verdad?, de Dios, y le empecé a pedir perdón a Dios por todas aquellas situaciones que había vivido difíciles en mi vida, por haber desobedecido a mis padres, haber desobedecido, ¿verdad?, tantas cosas por las cuales yo mismo me había metido, y empiezo a pedirle perdón. De pronto que hay algo ahí, ¿verdad?, que dicen los hombres, no, ¿sabes qué? No los mates, sacarlos de esa fila, vamos a ir a asaltar un lugar que se llama Querétaro, un banco, y vamos a llevarlos, que sirvan de carnada estas personas, que sirvan de carnada ahí, y los vamos a poner enfrente, de algo tienen que servir. Y nosotros tomamos la decisión entonces, ¿verdad? Y estas personas toman la decisión, perdón, de llevarnos a ese lugar, donde iban a asaltar ese banco, y nos llevan en un taxi y meten a dos personas más, conmigo éramos tres. Y aquellas personas cuando iban al camino empiezan a clamar a Dios. Yo no sabía que ellos eran hijos de pastores. Hasta que yo estoy en Honduras me doy cuenta que ellos eran hijos de pastores, y empiezan a clamar, ¿verdad?, en aquel clamor, en aquel quebrantamiento, pidiéndole a Dios que diera a Dios una última oportunidad de ver a la familia, ver a sus hijos, de que Dios, ¿verdad?, tuviera el control, porque según nosotros eran horas, eran horas que nos quedaban de vida en ese momento, eran horas. Nosotros solo nos imaginábamos en ese momento la muerte. Fraterno, pero usted en este momento de que usted está viviendo esta situación difícil, ¿usted siente la necesidad de creer en ese Padre Celestial? Exacto. Ahí se dio cuenta que ese Padre existe, se dio cuenta del poder de ese Padre Celestial. Ahí es cuando yo le empiezo a decir a Dios, Dios, si tu poder es tan real como todo el mundo dice, si de verdad tú existes, ¿verdad? Empiezo yo también el mismo clamor que los jóvenes. Empiezo a decirle yo a Dios, Dios, sácame de este lugar. Inmediatamente, ¿verdad?, empiezo en mis pensamientos, se empieza a revelar mi familia, mi padre, mi madre, mi esposa, mi hija que viaja en esta tierra, en Honduras. Empieza a revelarse todo aquello, y empiezo a pedirle a Dios, Dios, si tú me haces realidad volver a Honduras, yo te voy a servir cuando esté en mi país, Honduras. Pero te lo pido, por favor, dame una oportunidad. Y empezamos, ¿verdad?, nosotros a clamar al Espíritu Santo en ese momento que vamos en ese taxi, ¿verdad? Yo desconozco para ese tiempo, la presencia del Espíritu Santo yo la desconozco, ¿verdad? Porque no tenía conocimiento de lo que era el poder de Dios en ese momento. Pero Dios empieza a hacer cosas maravillosas desde ese instante, desde ese momento. La persona que nos lleva en ese taxi recibe una llamada. Y empieza a decir a aquella persona, no es posible que mi hija se muera. Y nosotros asombrados, ¿verdad? Porque el hombre, aunque era malo, aunque pertenecía a una organización de los Zetas, pero tenía a su esposa y tenía a sus hijos. Y Dios es el que tiene el control. Desde allí se empieza a mover el poder de Dios. Y aquel hombre, ¿verdad?, se para, se estaciona, y preocupado porque, ¿verdad?, su esposa le había llamado de ese momento. Y nosotros, uno de ellos dice, bueno, sabemos que usted está pasando por una situación difícil. Es uno de mis compañeros que vamos en el taxi para ese lugar de Querétaro. Pero nosotros le podemos conseguir 4,000 pesos mexicanos. ¿Los tienen? No, no los tenemos, le dijo mi compañero, pero yo llamo a un hermano que tengo en los Estados Unidos, 45 minutos, y nosotros le damos ese dinero. Así fue. Se llamó la gente a Estados Unidos, el hermano le contestó y le depositó, ¿verdad?, el dinero. 45 minutos y aquel hombre estaba recibiendo su dinero. Cuando el hombre recibe su dinero,
¿verdad? El compañero le dice, bueno, ya le dimos el dinero, ahora cumpla usted dejándonos ir. Y él le dice, no me vuelvan a decir eso, porque si me vuelven a decir eso, les voy a pegar un tiro, les voy a pegar un tiro en la cabeza. Y en aquella situación, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, nosotros le cumplimos a él. Y arrancó, ¿verdad? El taxi. Y llegamos entonces, avanzamos como unos 50 metros, calculo yo, ¿verdad? Unos 50 metros. Cuando vuelve a recibir otra llamada el muchacho. Y empieza a decirle otra vez y el hombre se para preocupado. Y empiezan a decirle y él empieza a repetir y a decir, no es posible que mi hija se muera. Entonces el hombre no lo piensa dos veces y dice, ¿cuántos tres y se han salido de este taxi? Y nos salimos nosotros huyendo. No habíamos avanzado por ni 20 metros cuando aquel hombre nos empieza a disparar, a matarnos. Como que se había arrepentido de ese momento de habernos soltado. Y en aquella situación, ¿verdad?, que uno no conoce por dónde va a correr, por lo menos aquí en Honduras yo conozco los barrios, las colonias, ¿va? Y ahí, perdido, pues desubicado, ¿no? Decía yo, ¿qué tal este hombre? Yo agarro por aquí, me sale por acá, o agarro por acá, perdido, ¿verdad? En aquel tiempo yo había huido de migración, pero esta vez yo quería que más bien migración me agarrara para que este hombre no me matara por si me perseguía en ese taxi. Solo pasa como unos 20 minutos a media hora cuando migración, fraterno, me agarra. Me llevan preso, alegre yo porque migración me había agarrado, me llevan preso a ese lugar que se llama El Corralón, en el Distrito Federal, donde llevan todos los presos, ¿verdad? Toda la gente que agarra de todos los países del mundo. 2 horas después llega uno de mis compañeros, porque no corrimos juntos todos los tres, sino que cada quien para salvar su vida. 3 horas después llega el otro, ya estábamos los tres allí, presos pero felices, porque Dios nos había rescatado de aquella situación, de aquella organización. Una semana después de estar preso ahí nos mandan para Fraterno, yo sé que en este momento hay muchas personas, jóvenes, adultos, mayores y todo, mujeres, que están pensando en ese sueño americano. Y es por eso que el Señor ha querido que nosotros hablemos de este tema. ¿Por qué? Porque hoy es el momento de que usted cambie esa idea. La mejor idea que pueda tener usted es un sueño con Jesús. Pedirle a Jesús de que cambie su manera de vivir aquí en nuestro país. Aquí en nuestro país se pueden hacer maravillas cuando usted se toma de la mano del Señor. Cuando usted decide servirle al Señor, usted va a ver cómo sus finanzas pueden cambiar, sus problemas de salud pueden mejorar, y lo que necesitamos es decirle al Señor, aquí estoy y te quiero servir. Señor, yo te reconozco como mi Padre, y las cosas cambian. Y es por eso de que hoy hemos querido tocar un tema tan importante, porque lo que le pasa a él, todavía no hemos llegado a partes difíciles que él pasó. Y así como él pudo pasarlo, hay un sinnúmero de humanos de todo el mundo que han pasado situaciones peores. Porque él me contaba, mientras platicábamos, la masacre de 72 hondureños. Así es. Sí, 72 personas. 72 personas de diferentes nacionalidades. De diferentes nacionalidades. Eso es difícil, saber de que uno puede estar dentro de ese paquete y saber de que el Señor lo ha rescatado de esa situación difícil. Porque yo le voy a decir, eso es un milagro lo que a ustedes les pasó. Así es. Si lo miramos nosotros de la manera espiritual, solo Dios porque eso solamente el Señor lo puede hacer. Porque nosotros los seres humanos nos estamos acostumbrando a lo físico. Deberíamos de ser más realistas y creer en lo espiritual, de las cosas maravillosas que nuestro Padre puede hacer. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a eso, a ver, a tocar. Sinceramente, deberíamos de estarnos acostumbrando a sentir, a creer y a tener esa fe grande en nuestro Padre y en los milagros que Él hace. Por eso yo les quiero recomendar que si usted en este momento está pensando dejar su país, está pensando salir a buscar ese sueño con 50, 30, 20, llámese 70, 100, 1000 empiras, decídase mejor confiar y soñar con Dios y decir, ese dinero es suficiente para que yo pueda emprender un negocio. Poner un negocio, por muy pequeño que sea, lo que se necesita es creatividad, lo que se necesita es pedirle al Señor que le dé sabiduría, que le dé entendimiento para poder tomar las mejores decisiones. Y como le digo, no es la cantidad de dinero que usted va a hacer adelante, es la gran fe que usted pueda ponerle al Señor y lo va a sacar de los problemas que usted tiene. Por eso queremos decirle a las personas que nos están viendo, piénselo bien, tome una decisión correcta, no se equivoque,
¿verdad? Los momentos para poder alcanzar los sueños americanos yo creo que terminaron, porque nosotros podemos haber tenido familias que se fueron a este gran país hace de repente en la década de los 70, 80, que era de repente oportunidades para todos, pero los tiempos han cambiado, y las situaciones en las naciones están poniendo más difíciles. Entonces, cada país tiene sus leyes y le gusta que las respeten. Entonces, pasar por situaciones difíciles como la que pasó él y que nos va a seguir relatando, sinceramente me gustaría que usted que hoy nos está viendo ponga mucha atención. Esa madre que en este momento se da cuenta que su hijo está queriendo partir, ese padre de que de repente le ha sacado de su bolsa dinero y le dice, hijo, andate porque quiero que me ayudes a hacer esto y el otro, porque muchas veces no es el sueño de uno, sino que a veces o muchas veces es el sueño de ese padre, de esa madre que quiere que su hijo vaya para que los pueda sacar de repente de la miseria que estamos viviendo. Pero yo le aconsejaría a ese padre que de repente está pensando en esa situación, que le diga a sus hijos, hijo, aquí tengo esta cantidad de dinero, comencemos a trabajar, pensemos qué podemos hacer, pensemos cómo podemos invertir este dinero para poderle sacar ganancias, pero hacerlo aquí en nuestro país. Tenemos que empezar a querer a nuestro país, a nuestra nación, respetar nuestras autoridades. Está la banca. Nosotros vivimos en un país maravilloso, en un país que todavía se puede decir que podemos hacer mucho. Lo que queremos, les repito, creatividad. Tenemos que tomar la mejor decisión, que es tomarnos de la mano del Señor y decirle, Señor, te quiero servir, ayúdame. Yo quiero ser grande aquí en mi país. Muchas veces nos olvidamos que cuando salimos de nuestra frontera, salimos a ser un número más, pero aquí en nuestro país podemos ser alguien. Así que, fraterno, continuemos. Así es, fraterno, y presos en aquel lugar, ¿verdad? De ahí ya estábamos en el Distrito Federal, en el Corralón, ya estábamos en aquella situación. Llegamos, ¿verdad? Y toman la decisión y nos vienen a dejar en un bus, ahí a fronteras de Guatemala con Honduras. Llegamos un domingo a las 6 de la tarde, llegamos a ese lugar con hambre, mal vestidos, sin bañarnos, y con aquella situación, bueno, pero más que todo agradecido con Dios porque estábamos poniendo nuestros pies en tierra hondureña, en nuestra tierra, en nuestra nación, aunque con hambre y todo mal vestidos, barbudos, porque, ¿verdad? En esa situación que con una sola mudada por muchos días. Fraterno, una pregunta. Ya en ese momento que usted regresa y toca nuevamente tierra hondureña, me dice que usted sentía aquella felicidad, con barba, con todo, pero ya tampoco traía dinero. Veníamos sin nada. Sin nada. Totalmente sin nada. Y usted ha hecho números que con esa cantidad de dinero que usted se llevó a dejarla en el camino, pudo haber hecho mucho en Honduras. Mire, cuando es bien difícil. Pero, y a veces... ¿quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Yo siempre lo repito en mi testimonio. Lo que pasó en usted fue que el Señor lo empezó a limpiar, lo empezó a depurar. El Señor quería que todo eso que usted lo había obtenido de una manera incorrecta, quería que lo botara, porque el Señor tenía un propósito para usted, y ese propósito yo creo que usted lo encontró en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. ¿Cómo llega usted a la fraternidad? Mire, yo, ¿verdad? Le quiero comentar que llego, ¿verdad? Ese día. Bueno, yo llego a fraternidad porque me invita mi jefe, me dice, Alfredo, quiero que vayas, me dice, a una reunión, a unos desayunos. Él es listo y me dice, te invito a un desayuno, Alfredo. Ahí tenemos un desayuno, me dice, todos los miércoles a las 7 de la mañana, me dice, ahí en Expreso Americano Tepeyac. Pero digo yo, ¿qué voy a ir a hacer a ese lugar si yo estoy yendo a una iglesia? ¿Verdad? Entonces vengo yo y escondo el que no puedo ir, pero dije yo en el fondo de mi corazón, me conviene ir porque me conviene estar de a buenas con mi jefe, por eso voy a ir. O sea, yo no llego a fraternidad porque de verdad siento en mi corazón, pero Dios ya tiene el propósito. Yo voy ese día, y ese día que yo llego, ¿verdad? Según yo, porque me convenía quedar bien con mi jefe, llego y empieza el testimonio. Cuando voy por primera vez, ¿verdad? El primer día a fraternidad, empieza el testimonio a hablar
de lo que le había sucedido en ese camino de Estados Unidos, que había matado muchas personas, pero que un día a él lo pusieron de rodillas y le pusieron 4 impactos de bala. El testimonio, ¿verdad? Y que le pusieron 2 en la cabeza y 2 en la espalda y que no se había muerto. Y que él se había ido también de esta nación Honduras huyendo porque aquí había robado, había matado, había violado y muchas cosas. Entonces él también se había ido huyendo. Y ese testimonio me impactó. O sea que en ese momento usted se identifica con ese testimonio y empieza a ver de que realmente puede encontrar el verdadero camino. Así es. Y lo que le quiero comentar es que yo llego a Honduras, llego a Corintios. Corintios es la frontera de Guatemala con Honduras. Sin ni un centavo, nada. Llego ahí. Bueno, dicen los otros muchachos, aquí no queda de otra que pedir. Yo nunca había pedido. Y me daba pena pedir. Y ellos dicen, no hay que pedir, vos por aquí, vos por allá. Y así fue, uno pidió y ya hizo como 20 pesos, el otro pedía y hizo como 50 lempiras. A mí me da pena pedir porque yo nunca había pedido. Situaciones difíciles había pasado, pero no había pedido. Y entonces me acerco a una señora yo y ahí con educación vengo, yo le digo, fíjese señora que venimos de una situación difícil, somos migrantes, venimos sin ni un centavo, sin ni un 5 y tenemos hambre y quiero ver si usted nos puede colaborar con unos centavos ahí. Tramposos que se hacen pasar por muchas cosas para quitarle los centavitos a uno, para quitarle el dinero. Y yo había penado porque cada señor me ha hecho un montón de cosas y por como yo nunca había pedido, todo apenado, pues aquellos dijeron, no, vos no hiciste nada, entonces nosotros hicimos 30 y otros 50, pues comamos con este poquito. No fue que nos llenamos, empezamos a parar transporte, porque no teníamos dinero, empezamos a parar transporte, nadie nos traía por la situación que veníamos, todos sucios y todo. De pronto que se para la policía, y la policía, ¿verdad? Dice uno de ellos, pidámosle jalón a la policía, pero nosotros dijimos, ¿para qué le vamos a pedir jalón a la policía? Así en estas situaciones que andamos, bien nos pueden meter presos. Y en aquella situación paramos a la policía, ¿para dónde van? Llévanos para Puerto Cortés, porque tenemos que trasladar de Puerto Cortés a San Pedro y de San Pedro a Tegucigalpa. Y en aquella situación difícil, ¿verdad? Paramos la patrulla y viene y la policía y ya nos revisa, a ver, porque como en la situación que veníamos, cualquiera podía decir que éramos vagos, a ver de dónde veníamos. Y nos revisan, ya nos subimos y nos trajeron para Puerto Cortés ellos. Llegamos a Puerto Cortés y empezamos a parar carros. ¿Quién nos iba a traer en aquella situación? Y lo raro era que la policía no se iba. Ahí estaba siempre pendiente de nosotros. Y nosotros como con ganas de salir corriendo, ¿será que hoy sí nos van a echar a la paila de la patrulla y nos van a llevar y nos van a meter presos? Vamos a amanecer más bien en la posta aquí de Puerto Cortés. Pues no, mire, ¿sabe qué me llama la atención? Que a veces yo fui uno de ellos que yo siempre critiqué a la policía, corrupto, y en ese tiempo y en ese momento Dios estaba utilizando a la policía para que nosotros pudiéramos llegar a Tegucigalpa. Entonces viene la policía, se cruza a aquel lugar, estando en Puerto Cortés, se cruza y nosotros con ganas de correr, no nos quedó tiempo de correr. Ellos bajan unos conos que andaban en la patrulla y empiezan a parar el tráfico. Dígame usted, la patrulla o la policía, si para un carro, ¿cómo no se tiene que parar? Se tiene que parar. Empezaron a parar transporte y en eso que paran un furgonero. Lleven a estos muchachos para San Pedro, y así fue. Nos trajeron para San Pedro. Lo que le quiero comentar es cuando nos subimos a ese furgón, yo nunca me había subido a un furgón de eso. Nunca. Y me subo y entonces el señor trae una hamaca ahí, bien tranquilo el señor. ¿De dónde vienen jóvenes? No, venimos de esa situación, de ese camino, somos migrantes. Yo hace 10 años dije, ¿saben qué jóvenes? Dije, yo compré un arroz como a las 10 de la mañana el día de hoy. Ya estábamos hablando de las 8 de la noche. Un arroz chino compré, dice, y te traen hambre, búsquenle las partes buenas de ese arroz. Y ¿cuáles partes buenas? Casi todo estaba malo. Pero era tanta el hambre que así lo comimos el arroz. Y cuando yo me comí aquel arroz, yo solo vino a una reflexión a mi mente que decía, cuando mi madre me daba aquellos frijolitos, aquel arroz, yo renegaba. Y yo fui malcriado con mi madre, decía yo, y hasta las lágrimas me rodaban, pues. Y con mi esposa no digamos, decía yo. Que cuando me servía mi comida así, yo también, era posible, se la tiraba ahí en la mesa, o sea, la dejaba. Y aquello me hacía, cada situación que yo pasaba me hacía reflexionar. Pues llegamos a San Pedro, en San Pedro... Y eso ya en Honduras, pa. Eso ya en Honduras. No digamos lo que tuvo que pasar en territorio extranjero, Uy, en Guatemala, en todo México, eso. que es más difícil la Con situación. con los pies dañados, todo, Falta de agua. falta de agua, todos rajados los pies, caminando día y noche. Yo he escuchado a algunas personas decir que les ha tocado tomar agua de repente de un charquito.
Y créame que tomarse un poquito de agua de un charquito, así como usted lo dice, uno se alegra. Me acuerdo que nosotros teníamos 3 días de no comer nada y llegamos a un palo de, nosotros decimos limones o limas, va, en el pueblo. Y fíjese que aquellas naranjitas no estaban ni sazonas, estaban tiernas. Y así las comimos nosotros porque era tanta el hambre, era tanta la necesidad de querer darle de comer algo al estómago que así lo comimos aquella situación. Pero le quiero comentar que yo llego a San Pedro, llegamos a San Pedro, pedimos jalón. Cuando pedimos jalón, otro furgonero nos trajo, pues ya llegamos a Tegucigalpa como a las 4 de la madrugada, pero llegamos a Tegucigalpa. Yo verdad, llego, toco el timbre. Yo vivía, alquilaba un apartamento en la segunda planta, en la Kennedy. Y cuando yo, verdad, miro a mi hija, miro a mi esposa que me viene a recibir, créame que mi hija se me tiró encima y mi esposa y lloraban. Y ella me decía, ¿cuánta falta nos hiciste? Y me decía mi hija y mi esposa, nosotros le pedíamos a Dios que regresara. No sabes cuánto le pedíamos a Dios por tu vida. Y en aquel momento se quebrantó tanto mi corazón que no me pude aguantar. Y en ese momento me pude agarrar fuertemente. Y al mismo tiempo le daba gracias a Dios porque me había traído a mi país, a mi tierra. Y que tenía enfrente a mi hija y a mi esposa. Gracias al poder de Dios. Pero pasan, fraterno, 3 días. Mire cómo somos nosotros. Mire lo que hace Dios. Su misericordia es tan grande. Pasan 3 días y yo no le quiero servir a Dios. Ya estoy tranquilo en casa. Ya estoy relajado. Ya había empezado a fallarle al Señor. Ya había empezado a fallarle. Porque ya 3 días después, fraterno. Pues pasan estos días. A los 6 días empieza una gran noticia en todos los medios. Una gran noticia en los medios, en la televisión, en los radios, por todo. Mataron a 72 personas en Tamaulipas, México. Mataron a 72 personas. Yo decía, en ese lugar estuve yo, Señor. O sea que ahí usted se da cuenta de que el Señor lo había salvado. Me había salvado. Y entonces nosotros, ¿verdad? Mi madre se había venido a mi pueblo y estábamos viendo las noticias. Y estábamos viendo junto a mi padre y a mi madre cómo caían los aviones cargados con los ataúdes y los cadáveres de los hondureños que venían pues muertos, pues. Ahí, que habían estado en, que habían estado en ese lugar donde yo estuve, en Tamaulipas, México. Y mi madre, me recuerdo que me decía, hijo, sírvale a Dios. Mire, Dios le dio la vida, le regaló la vida porque usted estuvo en ese lugar. Sírvale a Dios. Mire, se quebrantó tanto mi corazón en ese momento, porque yo miraba una madre en ese momento ahí en la televisión, cuando en el aeropuerto de Toncontín caían los aviones, cómo lloraba y decía, yo le dije a mi hijo que no se fuera, yo le dije a mi hijo que fuese como se fuese la situación, aquí íbamos a comer frijolitos y arroz. Y la madre lloraba y gritaba, y la familia cuando lo miraban en el ataúd. Y en ese momento, créanme que mi madre empezó a llorar, ¿va? Y claro, yo también, ¿verdad? Porque en ese momento dije yo fuese uno de los que viniera en un cajón de esos. Yo fuese uno de los que viniera ahí, muerto, un cadáver. Pero Dios tuvo tanta misericordia de mi vida, digo yo, que yo estoy aquí junto a mis padres en este momento. Y mi madre lloraba, y yo también en ese momento. Y desde ese momento yo me comprometí y empecé a buscar de Dios por medio de iglesia. Llego a Fraternidad, como le estaba comentando. Llego a Fraternidad y claro, yo tenía situaciones difíciles y empiezo a pedirle, a clamarle a Dios en las papeletas. Empiezo a clamarle, a pedirle a Dios que me ayude, porque la gente, ¿verdad?, con la que había trabajado anteriormente, de las drogas y todo eso, me llamaba. Y yo le decía a Dios en esas papeletas que me quitara esa gente, ¿verdad?, para que no me molestara. Y por la situación económica que yo tenía, por un trabajo, y para que yo tuviera la fuerza y la fortaleza para poderle pedir perdón a mi padre y a mi esposa y a otra gente que yo había dañado. Y empiezo a escribir en esas papeletas, fraterno. Empiezo a escribir y a pedirle que me ayudara, mi Señor. Mire que en eso de que yo, verdad, estoy sirviéndole a Dios ya en Fraternidad, me invitan a un Sahel. Mire que antes de ir a ese Sahel, a mí me pasaron 2 accidentes. 2 accidentes difíciles. El mero día que me voy que iba para el Sahel, me pasa un accidente. No pude ir. Al segundo día, que ese día me voy, ya era la segunda vez que intentaba ir al Sahel, me pasa otro accidente. Y me pasa un accidente frente a mi capítulo. Ahí, frente a mi capítulo. Y cuando yo me levanté del pavimento y quedé viendo mi capítulo, Dios mío poderoso, dije yo.
Yo me levanté y así con el pie, ¿verdad? Todo hinchado y raspado. Y solo Dios me dijo, tenés que ir a ese Sahel. Y así me fui, fraterno, hinchado los pies, como descompuesto un pie, y así me fui. Créame que todo el mundo me decía, no vayas, no vayas, no vayas, porque mira cómo estás enfermo, que ni el pie podía meter en el zapato. Y así me fui, fraterno, así me fui para ese Sahel. Créame que solo llegué a ese lugar, yo miraba cómo esos hombres danzaban, cómo esos hombres brincaban, y decía yo, ¿qué será lo que les está sucediendo a estos hombres? Digo yo, que tanto que danzan. Y entonces yo me hacía aquella pregunta, y entonces yo me quise meter, ¿verdad?, en lo que aquellos hombres hacían, danzaban. Me metí yo en la presencia. No habían pasado, pero ni unos 15 minutos cuando yo ya estaba sintiendo la presencia de Dios. Créanme que todas las cargas que llevaba ese día, en ese lugar Dios me las quitó. Y me quitó todo el hinchado que llevaba, de todo dolorido mi cuerpo del accidente. Y hizo tantas cosas maravillosas, me dio fuerza y fortaleza mi Dios para, para empezar yo a pedir perdón a tantas cosas que yo había hecho. Y mire que en ese proceso de que yo empiezo a servirle a Dios, empieza una enfermedad en mi vida. Empieza que los ojos se me ponían rojos, sangraba mucho por la nariz, un dolor de cabeza exagerado. Entonces mi esposa me decía, mira, vamos al médico. Sí, fui al médico, me hizo los exámenes, y yo le decía a mi esposa, no, es que yo no quiero ir al médico porque a ver cuántas enfermedades me van a diagnosticar y yo no quiero ir. Y así fue, me detectaron un cáncer cerebral. Cáncer cerebral. Cáncer cerebral. Y me dijo el doctor, mira, vos ya estás pronto para morirte. Si Usted vos, estaba cocaína. espérese que el doctor me dice, así va, mírame, solo tenés estos días y tenés un cáncer cerebral y te vas a morir. Así, y, pucha, pero Crudamente, le digo. crudamente, pues, y uno está Y en acostumbrado, ese momento, ¿qué piensas? uno está acostumbrado que le dicen, mire, que tiene esta enfermedad, que no sé qué, y él no, de un solo, ¿ah? Tenés esto y te De vas a que va a morir, matar. y solo tenés 22 días y te vamos a operar, y así fue. Yo me fui de aquel lugar tan triste, Dios mío, poderoso, ¿cómo es posible que yo tenga un cáncer cerebral y que tengo los días contados? Empiezo un ayuno de oración, ayuno y oración 6 días. Porque mi corazón se quebrantaba. Un cáncer cerebral, decía yo. Pero si Dios me salvó la vida de ese lugar de Tamaulipas, lo va a volver a hacer, decía yo. En aquel ayuno, en aquella oración, y pidiendo en las papeletas que Dios me iba a sanar. El día 6 de mi ayuno, que yo lo termino, como a las 2 de la madrugada, yo me daba vuelta en mi cama, no me dejaba dormir, y me levanto, y empiezo a sentir un gran temblor, y me sudaba exageradamente la cabeza, como que andaba corriendo en una cancha de fútbol, y temblaba mi cuerpo, decía, hoy se me voy a morir, decía yo, hoy sí me voy a morir, pero no, era la presencia del Espíritu Santo que esa noche me estaba sanando. Y usted, Y sí, al siguiente día, yo, ¿verdad? Mi esposa me dice, ¿verdad? Que no sentís nada, ¿no? No me duele ni la cabeza, ni los ojos los tenés rojos, ni sangraste, joven. Porque unos días antes me ahogaba con la misma sangre, que estando dormido yo sangraba. Lo que le quiere decir es que cuando el doctor me dijo esto, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, vos tenés esto, me dijo, porque vos usabas droga, vos usabas alcohol. Y por eso vos mismo, me dice, te buscaste esto, lo que usted me estaba diciendo. Pero mire, ese día que mi esposa me dice eso, Dios te sanó, y ese día el Señor me sanó de un usted cáncer pudo cerebral. sentir el poder de Dios en su cuerpo, Así es. en su cerebro, en su cabeza. Así es. Como el Señor hace milagros. Yo he escuchado muchos testimonios de sanación, donde hemos escuchado testimonios de decir cómo estaban, a dónde las había llevado no solamente la droga, sino otro tipo de enfermedades, y que actualmente ellos andan sirviéndole a nuestro Padre, dando testimonio de fe de lo poderoso que es nuestro Padre Celestial. Por eso ¿hace cuánto fue eso de que usted sintió esa sanación en su...? Le voy a decir que eso fue después de un año, después de un año de estar ¿En en fraternidad? fraternidad. Sí, después de un año de estar en fraternidad. Y en este tiempo que usted ha estado en fraternidad, usted ha visto el cambio no solamente económico, sino que de salud. De salud, exacto. Nosotros, ¿verdad? Por lo mismo de que Dios, ¿verdad?
ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida y que hemos entendido que sin Dios somos nada, que Él es el que tiene el control absolutamente de todo. Hemos visto bendiciones tan grandes sobre nuestras vidas, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mi hogar, ¿verdad? Como usted dijo, es un proceso, sí, es un proceso delante de la presencia de Dios porque Él quiere moldear nuestros corazones y sacar hasta lo más, hasta el sucio más profundo que es nuestro corazón. Y le voy a comentar que nosotros la situación económica que teníamos era tan difícil, muchas deudas. Y deudas desde la mala administración que teníamos de años atrás. Y nos llamaban y nos iban a cortar la luz, nos cortaban el agua y todo. Y aquella situación tan difícil que, que yo empecé a clamarle a Dios en aquellas papeletas. Una pregunta, Alfredo. Usted, en los momentos que usted fue muy acaudalado con lo que usted me dice que trabajaba, de repente de manera ilícita, ¿usted se acordaba de su madre? Mire, ¿Le ayudó a salir de los problemas que ella tenía? Porque los problemas, me cuenta usted de que los problemas económicos de su mamá eran terribles también. ¿Usted en ese momento que estaba acaudalado, usted se acordaba de los problemas de su mamá? sí, claro, claro. Mire, yo pasé una situación, yo creo que lo que el doctor me hizo reflexionar, lo que el doctor me dijo, porque aún estando yo metido en aquella situación, ¿verdad?, de las drogas y del narcotráfico y de todo, había momentos que yo pensaba en esa situación, pues, que yo pensaba, y cuando yo pensaba en aquello, era cuando usaba más droga y usaba más alcohol para tratar de borrar con droga y alcohol aquellos pensamientos. Pero era el poder. Alfredo, en algún momento de esa temporada que usted era parte de este sistema, usted también utilizaba drogas, dice, usted también caminaba armado. ¿Alguna vez se lo cruzó quitarle la vida a alguna persona? En muchas ocasiones. Y créame que Cuando usted estuvo pasando una situación difícil que era contra usted, ¿usted lo hizo recordar todas esas veces que usted pensaba hacer eso con otra persona? Claro, Porque usted sabe de que el proceso de nuestro Padre, de repente llega el momento de que uno tiene que entrar a recordar todo lo malo que ha hecho. Porque eso es necesario, recordarse así de todo es, lo malo, arrepentirse, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón también a las personas que le ha hecho daño. Porque exacto. eso no es nada más de decir, ya Señor, perdóname, sino que también tratar de enmendar todos los problemas que uno pudo ocasionar. Así ¿Verdad? es. De repente, vaya, en su caso, pues era una situación muy difícil la que usted estaba metido. Pero en este momento hay personas que están metidas en otros casos. ¿Usted qué le recomendaría a ellos? Yo lo que le puedo decir que el único, ¿verdad? Dice que el diablo es un mentiroso, es un destructor. Él es el padre de la mentira. Él nos engaña a nosotros haciéndonos creer que solo con droga, vendiendo droga o siendo narcotraficante es como nosotros podemos seguir adelante. O practicando otro tipo de corrupción o practicando sicariato. No, esa es una mentira que el diablo nos ha hecho creer con el único, porque Él es el dueño de todo lo que en este mundo habita, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, y Él es el dueño de la plata y el oro. Y solo con Él, como dice la palabra de Dios, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Correcto. Hoy por hoy yo le puedo decir que, como lo decimos en fraternidad, somos los hombres más felices de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. El poder del Espíritu Santo nos manda alegría, nos manda paz, nos manda tranquilidad, nos manda la mansedumbre, nos manda la templanza. Yo le puedo decir a toda esta gente que el enemigo es el que le ha hecho creer que solo practicando lo malo, que solo practicando cosas desagradables y deshonestas y de rebeldía, eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte del enemigo. Y tenemos que romper poco a poco con esa generación. Usted está viendo en estos momentos esas imágenes de esa madre desesperada, esa madre que no sabe lo que su hijo está pasando, su hijo o su hija, en ese trayecto para alcanzar ese sueño. ¿Se imagina lo difícil que es cuando una madre se da cuenta de que su hijo tomó ese camino incorrecto y que de repente ella no sabía, desconocía la decisión de su hijo y que de repente le toque ir al aeropuerto
a recibir a su hijo ya listo para irlo a enterrar. Usted que pasó esa situación difícil, porque usted la vivió, Sí, ¿verdad? Lo difícil, yo creo que lo terrible es reconocer el error que se cometió, pero también lo maravilloso es saber de que Dios le dio una oportunidad de vida, porque a usted lo que mi padre le dio fue la oportunidad de vida, así porque es. estando cerca de la muerte, poderse salvar, no es cualquiera que tiene esa suerte. Ahí Así es es. porque el Señor tiene un propósito para usted y yo pienso que ese propósito usted ya lo empezó a descubrir. Así es, y agradecidos con Dios, ¿verdad? Por toda esta situación, yo empecé a pedirle perdón también a mi padre. Padre, le decía yo, Padre, perdóname por todos los malos momentos que yo lo hice pasar, por haberme metido en esas cosas desagradables. Porque mi padre, ¿verdad? Yo soy de un pueblo, de Patuca, Olancho. Y mi padre con sacrificio me mandó a estudiar a esta ciudad, a formarme. Y terminé mis estudios, me gradué. Y mi padre me decía, hijo, seguí en la universidad. Y yo le decía, no, padre, hoy voy a trabajar y voy a estudiar. Le dije, pero yo ya tenía una, yo ya tenía una idea de que iba a trabajar, pero era para meterme a los vicios. Y entonces yo, verdad, le empiezo a pedir perdón a mi padre por todas las cosas. Padre, perdóname, ¿sabe qué me dijo mi padre? Mi padre me dice, hijo, no tengo nada que perdonarte. Aunque vos anduviste en pasos malos, en cosas malas, yo nunca dejé de amarte. Vos siempre fuiste mi hijo. Y aunque ustedes como hermanos pensaban diferente, pero yo nunca dejé de amarte. Esas palabras, créame, que quebrantaron mi corazón y yo lloraba con mi padre. Yo le decía, Padre, perdóname. Y yo lloraba amargamente con mi padre. En aquel tiempo, ¿verdad? Fue una desesperación por estar junto a mi padre. Aquel amor se volvió tan especial con mi padre que quería estar con él. En mi pueblo, ¿verdad? En mi pueblo, aquí en la ciudad le decimos chicharrones. En mi pueblo le decimos pellejas de chancho, las pellejas de los chanchos, de los cerdos. Y yo sabía que a mi padre le encantaban mucho y yo le traía y comíamos juntos. Créame que después de vivir esta vida con mi padre, que solo quería estar junto a él, 6 meses después mi padre fallece. 6 meses después. 6 meses O después sea que el Señor también le dio la oportunidad de que usted se acercara, le pidiera perdón. O sea, el Señor construye el camino. construye el camino. Y cuando Sí. mi Pero padre, Alfredo, ¿a qué edad comenzó usted a meterse en estos vicios y en esta situación difícil? yo me empecé a meter a la edad de 22 años. Ya estaba bastante madurito. Hay Sí, otras personas de que lo hacen más jóvenes, lo hacen de 14, 15, 16 años. pero yo me meto a esto de 22 años. Anteriormente ya estaba practicando drogas, alcohol y todo. ¿De qué edad? Como unos 18 años. Sí. De 18 años yo empecé a Y practicar todo eso. realmente es la realidad de nuestra sociedad. Nuestros jóvenes a veces, o nosotros, cuando estamos jóvenes, también nos equivocamos. Por eso, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que hoy nos están viendo para que puedan evitar llegar a ese camino sin salida? Porque cuando uno ya se mete, avanza, 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 y hay un momento que ya ese camino no tiene salida, y cuando ya está tocando fondo, es cuando empieza a recapacitar. Pero el Señor siempre le manda un ángel que le tiende la mano, le enseña el camino, y le empieza a dar enseñanzas de la palabra y decirle, te equivocaste, el mejor camino es ir con el Señor. Todo lo hemos tenido porque todos tenemos esa oportunidad de retomar un camino o el mejor camino de la vida, que es de la mano con nuestro Padre Celestial. Ya sea que esté en una iglesia evangélica, católica, donde esté, porque es nuestro lema en nuestra fraternidad, que ahí nos reunimos nosotros católicos de todas las denominaciones religiosas. Nos reunimos con el objetivo de creer más en nuestro Padre Celestial y de encontrar una mejor relación con nuestro Padre. Realmente, usted que nos está viendo, yo lo invitaría para que usted pueda ser parte de un capítulo de fraternidad. En la fraternidad hay capítulos de damas, hay capítulos de hombres, hay capítulos de jóvenes y hay capítulos de niños. Sinceramente, hoy puede ser el día que usted pueda tomar el mejor camino. De repente, si no decide ir a un capítulo de la fraternidad, pues puede buscar la iglesia. En la iglesia también usted encuentra, se puede acercar a Dios. Llámese la iglesia que usted quiera, si la verdad es que lo que necesitamos es creer en Dios, creer en Jesús, porque al final
cualquier religión que usted vaya es lo mismo, porque vamos a creer en el Señor. Sinceramente, Alfredo, ¿usted le aconsejaría a alguien, ya sea joven, mayor, mujer, tomar este camino equivocado de buscar ese sueño americano? ¿O lo invitaría a usted a tomar el camino del sueño con Jesús? Así es. El mejor camino, el mejor sueño es creer de que Dios tiene el control de todo. Ese camino uno lo puede agarrar por la misma desesperación que está pasando por la situación económica. La situación económica que hay gente, ¿verdad?, que no tiene cómo alimentar, ya sea a sus padres, ya sea a sus hijos, a su esposa. Tiene un sueño de construir una casa a sus hijos, tiene un sueño de comprar un carro, de tener su terreno. Y él, ¿verdad?, cree que solo yéndose para Estados Unidos lo puede lograr. No, lo puede lograr aquí en Honduras. Pero para que eso se pueda hacer realidad, tiene que poner en las manos de Dios todos esos sueños. Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque el poder de Dios es grande y es maravilloso. Solo es de creerle, tener fe, tener certeza y convicción de que no hay necesidad de que nosotros agarremos ese camino, cruzar todo eso en ese tren, como le dicen, la bestia que le llaman por mal apodo. La ¿Usted bestia. viajó en la bestia? Sí, yo iba en la bestia y ahí puede ver uno, ¿verdad? Cómo compañeros, ¿verdad? Se caen del tren porque van cansados y se duermen y ahí esa máquina los muele, pues. Los muele. Y puede ver también compañeros que se caían y la máquina les cortaba un pie, les cortaba una mano o los molía totalmente, pues. Sí, aquí en Honduras yo he visto muchos jóvenes que han quedado completamente lisiados después de regresar de esa pesadilla, porque ese sueño a muchos se les convierte en pesadilla, el caso suyo, pues. Sí, Yo le puedo dar con certeza de que ese sueño que usted buscaba se convirtió en una pesadilla que usted mismo nos explicaba, que deseaba regresar nuevamente a nuestro país. así es. En nuestro país, con muchas dificultades, muchas cosas terribles que estén pasando, pero siempre, siempre podemos decir que podemos encontrar la paz. Así es. ¿Verdad? Esa paz, esa tranquilidad, esa calor que uno siente con estar con su familia, con los seres queridos, porque a veces nosotros nos acostumbramos a compartir un poquito de lo que tengamos, y todavía la humanidad es buena, se puede decir, porque hay personas nobles, hay personas que de repente tengan un panecillo y lo comparten con los demás. Pero algo usted decía, que al regresar una señora que le pidieron ayuda, colaboración para regresar a Tegucigalpa, se negó, pero es por lo mismo de que ya ese ambiente de pedir, porque viene de aquí, porque viene de allá, se ha convertido en un lema de que muchas personas sacan el dinero y es para darle uso para bebidas, para drogas y otras cosas. Entonces la verdad que mucha gente ya no confía. Entonces se ha ido perdiendo esa confianza en los mismos ciudadanos. De repente muchas personas tengan esa gran voluntad, pero ya han caído en la mentira de otras personas y han perdido la confianza, ¿verdad? Yo sinceramente les puedo decir a ese joven, a esa dama, a esa persona que hoy, o que ayer, o que la semana pasada ha estado pensando irse a una aventura, a un sueño, que de repente no regrese a nuestro país, cambie, piénselo. Esa decisión de repente no es el momento, de repente usted tenga la oportunidad de ir a Estados Unidos, legal, con una visa, usted puede hacerlo, usted tiene el derecho. Este país tiene la oportunidad que uno va y aplica y si usted tiene los requisitos, usted puede darse su vueltecita, su tours, sus vacaciones y regresar a nuestro país a trabajar como debemos de trabajar, ¿verdad? El Señor ha dicho, ayúdate que te ayudaré, pero eso nos indica de que nosotros tenemos que tener una fuerte voluntad al trabajo, amor al trabajo, ese gran espíritu de trabajo. Yo sinceramente le voy a decir con certeza que admiro a esas personas que de repente tuvieron ese sueño, lo alcanzaron, están allá gozando de las mieles de ese sueño, porque hay muchas personas que están muy, muy bien allá, están muy bien aquí su familia, han alcanzado esas metas, han logrado llevar legalmente a su familia, porque tuvieron esa gran oportunidad.
pero esa oportunidad muy pocos la tienen. La mayor Así es. parte de los que se han trasladado para allá, algunos se han quedado en el camino, que su familia no sabe dónde está, otros han logrado cruzar, y una vez allá los han deportado, han llegado a pasar momentos difíciles, porque el hecho de que ella cruce la frontera y que esté en tierra americana no quiere que todo es fácil o que ya llegó y ya se cumplió el sueño, no. A veces a muchos ciudadanos, a muchos seres humanos, estando en esta tierra americana, ha comenzado también su pesadilla. Porque de repente empieza la parte de que los explotan, empiezan las partes de que tienen que hacer cosas de que no las han hecho ni aquí ni en Honduras, aquí se negaban, pero ya les ha tocado difícil. Yo conozco muchos casos de eso, de personas que estando allá se arrepienten, pero ¿qué sucede? No quieren regresar a Honduras muchos por pena, muchos por deudas, muchos por problemas que han dejado, pero que allá siguen sufriendo. Entonces, este tema, el día de hoy, yo pienso que el Señor ha querido de que usted, hoy que nos está viendo, pueda reflexionar y de repente cambiar esa idea, de repente darse cuenta que no es el momento como para partir, dejar todo lo bueno de este país. Si usted tiene ahorita en este momento disponible no sé qué cantidad de dinero para decir voy a cruzar, voy a alcanzar el sueño, piénselo, inviértalo, haga un negocio, pídale al Señor que ese negocio que usted va a emprender sea dirigido por Él y usted va a ver cómo se va a volver próspero, ¿verdad? Porque aquí en nuestro país el que tiene ideas, creatividad, puede hacer mucho dinero, puede vivir, cambiar su calidad de vida, todo siempre y cuando que lo haga de la mano del Señor, que lo haga pensando en un mejor mañana, porque realmente lo que hacen eso es porque quieren vivir mejor. Pero aquí se puede lograr, aquí no tiene que salir de su país. Aquí lo que necesitamos es fuerza, valentía, necesitamos volvernos emprendedores, necesitamos no ser envidiosos, porque aquí normalmente hacemos lo que si miramos que aquel está prosperando, porque puso esto, ya inmediatamente todos quieren hacer lo mismo. Y eso no es así. Hay que hacer hay que usar nuestra creatividad, porque el Señor nos ha dado la capacidad del ser humano de poder pensar, de poder decidir, de poder tener creatividad y decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero llegar a tener esto, lo voy a pensar bien, lo voy a analizar, lo voy a poner en práctica, porque es algo de que Dios le va a ayudar, lo va a iluminar, le va a dar sabiduría, le va a dar discernimiento, le va a dar los medios para que usted pueda alcanzar esa calidad de vida que usted desea. Pero cuando tiene envidia no lo va a lograr, porque aquí nos caracterizamos los seres humanos de envidiar lo que el otro está haciendo porque él quiere hacer lo mismo. No, y eso no se trata de eso. Se trata de que si usted está viendo que alguien está haciendo algo que le está yendo muy bien, decirle, bueno, a mí me va a ir bien con esto que yo haga voy a salir más adelante. Y eso a veces es donde encontramos el fracaso, porque de repente usted no va a tener la misma suerte del otro, porque como le digo, la envidia es algo, es un pecado terrible que nosotros lo tenemos, los seres humanos, y que tenemos que sacarlo, soltarnos de la envidia, no envidiarle al prójimo lo que tiene, ni lo que ganó, ni esto, no. Hay que felicitarlo, hay que alegrarnos de que esa persona alcanzó sus metas por el sacrificio, porque muchas veces nos sacrificamos, muchas veces nos esforzamos, muchas veces nos alejamos hasta de nuestros seres queridos aquí, porque en mi caso, en mis hijos, yo lo miro la última vez a las 15 para las 6 y los vuelvo a ver hasta las 8 de la noche. A veces me queda un chancecito temprano, después de que ellos salen los voy a recoger y estoy un rato con ellos. Pero lo que les quiero decir es de que el sacrificio hay que hacerlo cuando nosotros queremos vivir mejor, hay que hacer el sacrificio. Porque no le va a caer el dinero del cielo, el Señor no se lo va a mandar. El Señor lo quiere ver bien, el Señor le va a dar a usted fortaleza, le va a dar salud, le va a dar oportunidades, le va a abrir las puertas de la banca, le va a abrir un montón de cosas, un abanico de oportunidades que usted lo que necesita es tener inteligencia, decir, Señor, yo voy a lograrlo, porque tú me vas a dirigir, porque hay algo muy importante que no hemos tocado. Usted hablaba del SAEL, ¿verdad? En ese SAEL es un seminario avanzado para líderes, donde uno va a aprender cosas que no se aprenden en la universidad. Para el caso usted, a estos SAELs en Cibatepeque, le enseñan cómo manejar las finanzas,
le enseña lo que es la familia, porque cuando está dividido en varias charlas, y cuando usted empieza a escuchar la charla en la familia, usted se empieza a dar cuenta lo equivocado que estuvo en la vida, con su familia, no la pudo dirigir. A veces muchos hogares destruidos es por lo mismo, porque desconocemos cómo manejar la familia. Cuando usted empieza a entrar en la charla de las finanzas, usted se empieza a dar cuenta de que las oportunidades que tuvo usted económicamente las desaprovechó, porque realmente eso no era lo que el Señor tenía preparado para usted, porque en mi caso fue ese. Yo llegué a tener mucho dinero, lo perdí todo, pero ahora que yo estoy en los pasos del Señor, me di cuenta que todo lo que yo tuve, que fue mucho, y lo perdí, no importa, porque yo me doy cuenta que no estaba preparado para tenerlo. Así es. Ahora todo lo que yo he comenzado a tener, lo he tenido porque el Señor quiere que lo tenga. Y de repente pasé un proceso difícil, donde todo eso que yo lo había obtenido de una manera mala, lo perdí, porque el Señor no quería que yo cargara con todo eso malo que yo había recogido. El Señor llegué a quedar sin nada. Y usted sabe que cuando uno pierde todo, cuando uno pierde el trabajo, cuando uno pierde dinero, cuando uno ya no tiene casa, cuando uno ya no tiene con qué decirle al amigo, aquí está para que bebamos, aquí está para que comamos, usted pierde todo. Usted cuando ya pierde el trabajo, pierde todo, usted pierde hasta los amigos. Y ahí realmente lo que le quedan es su madre, su padre. Y son pocos hermanos que le pueden tender la mano. El único que no le suelta la mano y que siempre está detrás de usted es Jesús, que es el único, que no le falla. Y es el único que nosotros buscamos cuando ya estamos con la cuella al cuello, cuando ya tenemos el agua aquí sobre la nariz, que ya estamos buscando ese Dios bombero, ese Dios que todo lo apaga. Ese es el momento difícil que uno de ahí se empieza a clamar. Hay muchas personas que no han llegado a ese extremo todavía. Hay muchas personas que en este momento pueden tomar el camino correcto y no esperar llegar a lo más difícil de la vida, porque lo voy a decir, lo voy a ser honesto. En la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo, si bien es cierto, estamos la gente más feliz de la tierra, pero déjeme decirle que ahí estamos personas que hemos pasado por un proceso terrible, por situaciones terribles, por situaciones de que tuvimos mucho y perdimos todo, y hemos empezado a tocar las puertas, porque creemos en nuestro Padre y sabemos que nuestro Padre nos va a dar la oportunidad, porque esa es la gran ventaja que tenemos con Dios, que Dios no nos abandona, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos perdona, ese Dios noble de que realmente seguirle, servirle y estar con Él vale la pena, porque estando con Dios nunca se pierde, ¿verdad? Estando con Dios es maravilloso. Porque a veces nosotros cuando hemos tenido, nos hemos olvidado de que todo es del Señor. Aquí no reconocemos nosotros que el dueño del oro y la plata es Dios. Aquí no reconocemos que no se mueve algo si no es por el poder de Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando empezamos a tener y que hemos tenido, nos olvidamos de esa madre que nos parió. Nos olvidamos de esa madre que se quitó el bocado de su boca para darnos a nosotros. Nos olvidamos de que realmente le debemos la vida a esa mujer o a ese hombre que también estuvo con nosotros, ese padre. Porque empezamos a encontrar una vida de privilegios, una vida de comodidad, una vida con nuestra pareja. Ahí ya no existe la madre que nos trajo. Ahí existe otras cosas, otras condiciones. Y llega el momento de que nos toca recibir la factura que Dios nos manda. Porque nosotros le hacemos cosas terribles a nuestra madre, a nuestro padre, pero ahí no lo reconocemos. Ahí no importa. Pero cuando nosotros le cometemos un error a nuestra pareja, a nuestro amigo o a esto, ahí sí estamos preocupados porque estamos conscientes de que estas personas sí van a reaccionar contra nosotros. Pero a nuestras madres, si nosotros la ofendemos, la maltratamos, le decimos tantas cosas. Y cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, el caso de él, regresó de esta pesadilla, siempre la madre estuvo con él. Él decía de que cuando la madre le ofrecía frijolitos, arroz, rechazaba ese bocado. Pero cuando le tocó vivir situaciones difíciles, había que pedir, porque a veces le toca recoger
de la basura para poder llenar el estómago que de repente le pide para poder sobrevivir. Y empieza uno a hacer esas comparaciones, porque a mí me pasó en un momento, yo recuerdo muy bien, de que, ahorita que mencionaba ahí los frijoles, yo me recuerdo de que frijoles negros en un momento que nuestro país pasó una situación difícil, mi madre me ponía frijoles y arroz, y yo me negaba, porque no quería. Y a mí me tocó en un lugar no comer frijoles, sino comer carne que no sabía de qué era. Y ahí me recordaba de esa madre que se preocupaba, por lo menos para que no me faltara frijoles y arroz. Entonces, hoy que usted nos está viendo, quisiera decirle de que si tiene ese sueño, si tiene esa idea, cámbiela, está en el momento preciso. Busque del Señor. Si usted tiene unos pesitos ahí, dígale al Señor que le dé capacidad, que le dé destreza, que le dé pensamientos, que le dé ideas para que usted pueda emprender un nuevo negocio. Un negocio que va a ser muy próspero. Inténtelo, no se vaya. No se vaya a cometer usted un crimen usted mismo, porque a eso es lo que va a buscar uno. A encontrar de repente la muerte en un lugar donde nadie le va a tender la mano, porque ahí nadie lo conoce. Usted cae y se quedó. Si usted mira que alguien cae, ahí lo dejó también. Entonces es preciso el momento para que usted recapacite y le diga al Señor, Señor, ayúdame. Aquí estoy en mi país, tengo este dinero, te lo voy a poner en tus manos, tú me vas a dirigir, tú vas a hacer cosas maravillosas conmigo, tú me vas a sacar adelante, tú vas a hacer de mí una persona diferente. Yo voy a sacar de los problemas económicos a mi familia, yo quiero vivir mejor, y Dios lo hace, Dios lo hace. Por eso le digo de que hoy que usted nos está viendo, cambie esa idea, recapacite, si tiene dinero en sus manos, tome la decisión de invertirlo en un negocio que va a ser muy próspero y bendecido por nuestro Padre Celestial. ¿Qué consejo le daría a usted a esa persona que tiene tal vez 50, 60, 70 mil empiras? ¿Qué consejo le diría a usted? Lo que le puedo decir es que... Porque no es barato, dice, para Estados Unidos. No es barato. Según tengo entendido, ahorita están cobrando 5,000 y 6,000 dólares. Estamos hablando de una cantidad de entre 120,000 y 140,000 empiras. Ajá, y no es que usted está seguro que va a pasar, que va a cruzar ese camino. Imagínese que perdió esos 120,000, 140,000 empiras. ¿Por qué mejor no ponerlo en manos de Dios? Dios, aquí está este dinero, lo pongo en tus manos. Dame dirección, Señor. Dame fe, dame certeza y convicción. ¿Qué negocio puedo levantar? Y nuestro Padre Celestial lo va a hacer. Si nosotros le pedimos de corazón, Él lo hace. Porque yo le puedo agregar algo a esto. Nosotros con mi esposa estábamos pasando por una situación difícil y le pedimos dirección a Dios en las papeletas. Y por un momento, tanto la duda como la incredulidad, el desánimo y la tristeza se apoderan de uno cuando está pasando por la situación económica. Se apoderan. ¿Dónde está Dios? Dicen, ¿dónde está el Señor? Nosotros empezamos a tocar bancos, cooperativas y gente prestamista para que nos pudieran ayudar a salir de aquella situación difícil que estábamos pasando. Mire que Dios cerró todas las puertas. No fue ni por bancos, no fue ni por cooperativas, ni gente prestamista. Dios nos cerró todas las puertas y nosotros le decíamos a Dios, Dios, ¿pero cómo? ¿Y entonces por dónde, Señor? ¿Sabe qué hizo Dios? Una persona que teníamos años nosotros, que teníamos como unos 15 años que ni sabíamos de él, de Estados Unidos, nos llamó. Alfredo, fíjate que te quiero, me ha costado poder conseguir tu número, quiero depositarte unos centavos a tu cuenta para que te tomas unos frescos. Mire que con nosotros fuimos al banco a ver la gran cantidad de dinero que nos había acreditado aquel hombre, nosotros no lo podíamos creer. Y tantas cosas que Dios ha hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios cierra una puerta, abre tantas puertas que Él abre. Y entonces nosotros nos pudimos dar cuenta en ese momento que Dios sí cerró las puertas de bancos, de cooperativas y todo prestamistas, era porque Dios quería que nosotros pagáramos nuestra deuda sin deberle a bancos, a cooperativas y a prestamistas. Y eso que Dios ha hecho con mi persona, con mi vida y con la suya, es el mismo Dios que lo puede hacer con cualquiera de nosotros, ya sea en Honduras, ya sea en cualquier parte del mundo. Solo tenemos que creerle a Él, solo tenemos que tener esa fe, esa certeza y esa convicción. Así como Dios le abrió el mar rojo a Moisés para que su pueblo pasara, así Dios va a abrir puertas de bendición para que usted, que nos está viendo en este momento, por este medio, por este canal, Dios lo pueda sacar adelante.
Alfredo, si usted pudiera retroceder el tiempo y usted en este momento estuviera pensando en buscar este sueño americano con esa cantidad de dinero que usted llevó, ¿qué podría hacer usted ahorita? Si pudiera cambiar la historia. Tantas cosas, porque hoy sí yo le puedo decir que la fe, que he entendido que sin Dios nada soy, nada valgo. Yo pondría, porque siempre mi sueño ha sido tener un negocio de lácteos. Y hoy esa cantidad que yo gasté, añoro tenerla, pero yo sé que Dios me la va a dar. Yo sé que Dios me la va a dar. ¿Es ¿Cómo? suficiente esa cantidad que usted llevó para Uf, poder, en más, aquel momento, más que suficiente, podría decir yo, más que suficiente. quiere decir usted de que en estos momentos usted tuviera, Exacto. esa cantidad estuviera grande, pues grande, Tuviera, al- pero ¿cuál es el secreto para que se lo diga a los televidentes? el secreto es de que todos nuestros proyectos, todos nuestros propósitos los pongamos en manos de Dios, porque todo lo que ponemos en manos de Él, todo se multiplica. Así como se multiplicaron los 5 peces y los panes, ¿verdad? Como dijo Él, y comieron tanta gente, como 10,000 dije la palabra. Así pueden ser 100, 200, 500, 1000. Dios lo va a multiplicar. Y Dios, con su poder, porque Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas y sobre todo este mundo, no le pregunte cómo lo va a hacer, usted solo hágalo y póngalo en manos de Dios y verá que el poder de Dios se va a empezar a mover sobre su vida. Ahora que usted conoce al Señor en la fraternidad, Alfredo, ¿usted volvería a dar ese paso de irse? No, mucha gente me lo ha dicho. Yo digo, ¿sabe qué digo yo? Yo digo, Señor, voy a viajar a Estados Unidos, pero voy a viajar con mi propia visa. Voy a viajar legal. Y lo que tú me vas a dar en Estados Unidos, aquí en Honduras me lo vas a dar, Señor. Junto a mi familia, junto a mi esposa, junto a mis hijos. Aquí me lo vas a dar, Señor. Porque el mismo Dios que me puede prosperar en Estados Unidos, me puede prosperar aquí en Honduras también. ¿Verdad? Sí. Es importante reconocer de que a veces las malas decisiones nos llevan a caminos oscuros, nos llevan a situaciones difíciles donde podemos cambiar la historia de nosotros mismos. Y lo único que necesitamos es fácil, decirle, Señor, tú eres mi Salvador. Señor, tú eres el poderoso. Señor, tú eres quien dirige a la humanidad. Y es por eso que hoy yo quiero servirte, Padre. Yo quisiera de que esas personas que hoy decidieron escribir en esas papeletas, escribir esas necesidades grandes o pequeñas, ya sean de salud, ya sean de finanzas, ya sean de sueños, ya sean de lo que sea, por muy difícil que sea, que la anote, todavía está a tiempo de anotarla, porque nosotros en algunos momentos más vamos a orar por esas papeletas y les queremos decir de que esas oraciones son tan poderosas y son más poderosas cuando usted tiene mucha fe. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Rómulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Gerson Soriano. Mucho gusto, Gerson, un placer escucharte. Aquí estamos con el fraterno que pasó esa pesadilla terrible, ¿verdad? Y que realmente estamos hablando de un tema que es muy importante porque sabemos nosotros de que en esta situación que está pasando el país, casi todas las personas que están pasando situaciones críticas, lo primero que piensan es ir a buscar ese sueño americano, porque creen que irse a Estados Unidos es para ir a resolver los problemas y a veces no se dan cuenta que en lugar de ir a resolver problemas, más bien vamos a hacer más grandes los problemas que ya tenemos aquí. ¿Qué le dirías aquí al fraterno Alfredo? No, bueno, pues realmente sintonicé hace poco el canal porque lastimosamente donde me encontraba no tenía, bueno, no, la cadena televisiva no tiene todavía agregado el canal, el programa. Entonces hasta hace poco pues estaba sintonizando yo el programa. Realmente lo que le puedo decir al señor Alfredo, al fraterno, es que, bueno, así como él arrancó, como él quiso buscar el sueño americano, como le llaman muchos, así hay muchas personas que pues tienen la mirada puesta en otra ciudad, en otro país, o muchas veces en lo material. Pero realmente
en realidad la fe se define de cierto modo en las finanzas, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida empresarial, en tu vida laboral. Realmente en lo que tú creas o en lo que tú piensas, eso es lo que al final te va a venir. Porque si tú crees que Dios puede mejorar tus finanzas, si tú crees que Dios puede bendecirte en la tierra en la que estás, eso es lo que va a pasar. Pues recuerda que lo que dice la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que tú piensas y la convicción en lo que tú crees. ¿Alguna vez, Gerson, tuviste la idea de buscar ese sueño americano? Realmente no, fíjate que realmente nunca se me cruzó por la mente pues emigrar a Estados Unidos, a Europa. En realidad siempre creí que podía pues salir adelante aquí en este país, ¿verdad? Bello, con grandes oportunidades, y no, realmente nunca se me cruzó irme, como dicen, ilegal para el extranjero. Gerson es un joven emprendedor. Gerson es una persona que ha alcanzado las metas que se ha trazado, pero Gerson, igual que mí, igual que muchos fraternos, lo hemos logrado cuando hemos decidido aceptar al Señor. Así es, Gerson. En efecto, realmente sin Dios nada podemos ser. Realmente lo dice la palabra de Dios, y así es, pues. Sin Dios no podemos ser nada, y todo se lo debemos a Él. Y cuando crecemos muchas veces no damos la gloria o la honra a Dios. Definitivamente te puedo apostar que eso momentáneamente puede desaparecer, y si tú lo conservas, posiblemente el crecimiento financiero te puede hacer perder la cabeza y muchas otras cosas más. Pero cuando las cosas vienen de Dios, realmente te puede ir en un mes, puede cambiar tu vida financiera, tu vida personal, tu vida laboral, tu vida espiritual, en fin, puede cambiar todo en un mes, en una semana, en un día, porque recuerda que Dios actúa o se manifiesta de acuerdo a como tú lo creas, de acuerdo a como tú lo pienses, de acuerdo a como tú creas que Dios se va a manifestar en tu vida. Gerson, me gustaría de que mandaras un mensaje a estas personas que en este momento están pensando en ese sueño americano. ¿Qué les aconsejarías, Gerson? Pues primordialmente que busquen de Dios, ¿verdad? Que busquen de Dios, porque Dios no necesita personas perfectas. Realmente Dios nos ama, porque el no amarnos sería negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Entonces, primeramente que busquen de Dios, y si sí tienen a Dios, si has conocido a Jesucristo, si eres cristiano, si eres fraterno, si asistes a X iglesia o perteneces a X congregación, no importa, si tú ya aceptaste a Jesucristo en tu vida, si tú has Jesucristo dio la vida por ti, entonces tú eres Dios, ya aceptaste a eso en tu vida. Y eso es lo que te puede hacer cambiar realmente tu vida. No es emigrar, y otra cosa, yo siempre le digo, a donde he podido tener la oportunidad de dar una conferencia, o dar un congreso, o dar una capacitación, lo que sea, yo le digo, ¿sabe? Dios no va a actuar si usted no trabaja. Si a usted no le gusta trabajar, hermano, Dios no va a actuar sobre su vida. Porque Dios trabajó 6 días. En 6 días creó al mundo y todo lo que nos rodea. Y entonces Dios siempre ha trabajado. Dios es un Dios trabajador. Entonces si usted no trabaja, hermano, Dios no crea que va a bajar del cielo, ¿verdad?, para darle las cosas que usted le está pidiendo. Sí, se va a manifestar. Pero también Dios quiere que trabajemos, porque quiere que movamos la piedra, ¿verdad? Así como le dijo Jesucristo a las hermanas de Lázaro, ¿sabes? Le dijo, mueve esa piedra para que Lázaro pueda tener vida. Y es que Dios quiere que ver nuestro esfuerzo, que creamos en Él, que tengamos fe en Él, pero ver que nosotros nos levantamos y movemos la piedra para ver el milagro. Gerson, podemos ver en pantalla cómo estas personas sufren por las noticias que les llegan, ¿va? De un pariente, de un hermano, de un hijo, que de repente no van a volver a saber nada de él. Miramos cómo están sufriendo. Pero Gerson, también te quiero decir de que el programa pues ya está a punto de terminar, y me gustaría de que nos dieras la oportunidad de que oraras por esas papeletas, por esas peticiones de que estas personas que hoy nos están viendo anotaron.
¿Podría ser posible, Gerson, que de donde estás ores por estas papeletas? Así es, claro. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, porque si no hacemos las cosas en el nombre de Jesús, podemos tener cualquier nivel de unción que queramos tener, podemos tener cualquier posición dentro de un ministerio, dentro de una congregación, pero si no lo hacemos en nombre de Jesús, Rómulo, te puedo asegurar que no va a pasar nada. Así Correcto. que en esta noche vamos a orar por esas papeletas, por esas peticiones, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Amadísimo Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias, Padre, porque una vez más, tú siempre nos buscas, Señor. Tú siempre nos quieres dar esos milagros que te estamos pidiendo, Señor. Tú siempre quieres activarte por medio de nuestra fe, Señor. Gracias, poderoso Rey. Porque si hoy te pedimos con fe, Señor, tú nos contestarás. Y todos aquellos que ya han escrito en esta noche, ahí en una hoja de papel, todos aquellos que han creído, Señor, que tú puedes hacerles el milagro, poderoso Rey, lo declaramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que ese milagro se va a activar, que ese milagro va a llegar. Aquellas personas que han puesto hoy, Señor, la fe en ti, que dice que están pidiéndote por un milagro financiero, por un milagro de enfermedad, para que canceles, para que quebrantes toda enfermedad y que venga la sanidad tuya, Señor. Hoy, poderoso Rey, si tú lo tienes bajo tu consentimiento y bajo tu autoridad, poderoso Rey, hoy ese milagro se va a dar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos la gracia, la gloria y la honra, sea tuya siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gerson. Realmente hace falta aquí también que me acompañes en el programa. Es la oportunidad que hemos tenido de este programa del pastor Marcos Suazo, porque realmente es una oportunidad grandiosa de Wilito que nos acompaña en controles. Esa oportunidad de servirle al Señor se hace más grande porque llegamos a más personas, y eso pues se lo debemos a nuestro Padre Celestial, y especialmente al pastor Marcos Suazo, a todo el equipo, a Wilito, y decirles pues de que estamos muy agradecidos y sabemos de que son hombres bendecidos por nuestro Padre Celestial. Vamos a orar por nuestras autoridades, vamos a poner en manos de Dios que dirija a nuestro presidente de la República para que tome las decisiones que tome sean para mejorar nuestra situación de todos y cada uno de los hondureños, Señor. Y no solamente de nuestro territorio nacional, sino que a todos los hondureños que están fuera de nuestro país. También vamos a pedir por el presidente de la Corte Suprema de Justicia para que lo ilumine nuestro Padre Celestial y que imparta justicia para todos por igual. Por el presidente del Congreso Nacional, para que cada uno de esos diputados legislen a favor de todos los hondureños. También vamos a pedir por nuestro presidente internacional de la Fraternidad de Hombres de Negocio, al señor Lemus Chacario, para que el Señor lo ilumine y que lo haga tomar las mejores decisiones, Padre. También por nuestro presidente nacional, el doctor Carlos Pinel, para que sea nuestro Padre quien lo dirija, lo proteja y lo quite y lo aparte de todo malo. También por nuestro alcalde municipal del Distrito Central, por Tito Afura, para que el Señor lo pueda dirigir y que lo haga tomar decisiones que beneficien a todos los capitalinos y todos los que vivimos aquí en esta capital. Y también por los 298 alcaldes de nuestro país, para que el Señor les dé sabiduría para que puedan tomar las mejores decisiones. También, Padre, te pedimos por todos los presidentes de los diferentes capítulos que hay en nuestra fraternidad a nivel nacional e internacional, que los dirija, Señor, para que las decisiones que tomen sean correctas, Padre. También, Padre, te pedimos por todas las personas que hacen posible este programa, Señor, que los dirijas. También, Padre, te pedimos que bendigas la vida de nuestro fraterno para que las decisiones que tome ahora en adelante sean las correctas, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados televidentes, yo creo de que hemos llegado, como les decía, hasta su hogar por la oportunidad que nos ha dado esta televisión, este programa Reflexiones, el pastor Marcos Suazo, que estamos muy agradecidos. Le pedimos a nuestro Señor que lo bendiga, a Wilito, que sin Wilito pues tampoco fuera posible, porque sabemos que estamos aquí porque Dios quiere que estemos acá. Dios nos mueve, Dios nos da el tiempo, Dios nos da como les diría, la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. Sinceramente me gustaría
escuchar aquí al fraterno que de unas palabras de despedida, ¿verdad? Que le pudiera decir a los que nos están viendo de que cómo está ahora en estos momentos su condición con nuestro Padre Celestial. Dios es el que tiene el control de todo, ¿verdad? Ahorita que usted está viendo este medio, este canal, yo, ¿verdad? Nosotros, nadie, solo Dios, y usted sabe por la situación que está pasando, ya sea necesidad, ya sea una escasez, ya sea una enfermedad, no sé, ha perdido a un pariente, está metido en drogas, en alcoholismo, no sé, solo Dios sabe. Usted y Dios, porque dice que Dios es el que escudriña lo más profundo de nuestro corazón y que no hay pensamiento que se esconda delante de Él, porque Él todo lo sabe y Él todo lo puede. Yo lo que le puedo decir en este momento es que si Dios lo hizo conmigo, si Dios me sacó, sanó en mis finanzas, sanó mi vida de un cáncer cerebral, me trajo, me sacó de esa gran masacre de las 72 personas en Tamaulipas, México, Dios lo puede hacer con usted en este mismo momento que está viendo este canal. Solo créale a Dios, solo tenga fe, solo tenga esa certeza y esa convicción de que Dios lo va a sacar de cualquiera sea el problema. No es el problema el que manda en su vida. El que manda en su vida es Cristo Jesús. Pero créale a Él, no le crea al problema. Porque muy grande podrá ser su problema o muy gigante. Porque de Dios no hay gigante y no hay problema que Él no pueda vencer. Él es el Todopoderoso y Él vence hasta lo más que nosotros con nuestra propia forma de pensar decimos, no, no puedo, pero Dios sí puede. Como dice su palabra, venid a mí todos los cargados que yo os haré descansar. Y dice que conforme a sus riquezas en gloria, nos va a dar y nos va a proveer todo lo que nos haga falta. Muchas gracias, Alfredo. Sinceramente es una oportunidad grande que hemos tenido de poder escuchar su testimonio. Sabemos que su vida profesional ha cambiado, ya usted está trabajando como un administrador de una empresa. Sabemos que el Señor tiene preparado algo grande para usted. Así es. Sabemos de que en el tiempo menos esperado los vamos a volver a ver para hablar de todos esos proyectos que usted tiene y que el Señor le ha ayudado para alcanzarlos. Créame que Dios me ha puesto en lugares que nunca me imaginé estar. Nunca me imaginé estar los lugares a donde Dios me ha llevado. Pero como Él es el dueño de todo, ¿verdad? Y Él con su poder lo hace, con quien quiere y a quien le cree. ¿Sí? Entonces realmente vamos a estar pendientes para que el próximo jueves, si Dios así lo quiere, vamos a estar con un nuevo testimonio. Queremos invitarlo. Aquí al fraterno, pues decirle de que realmente esa experiencia es terrible y que no invitaríamos a nadie a que tome ese camino, porque de repente no solamente se necesita fuerza para tomar una decisión como esa, ni valentía, sino que hay que estar preparados para cualquier cosa, porque no todos tienen la misma suerte de lo que han logrado alcanzar ese sueño americano. Muchos se han quedado en el camino, muchos han regresado sin una pierna, sin un brazo, otros pues han regresado, han tenido la suerte de sus familiares de poderlos velar, enterrarlos y saber dónde quedaron, otros no. La mayor parte de ellos se pierden en el desierto, se quedan regados dentro de las rieles del tren, y así como eso, pues son situaciones que deja mucho que pensar y no le recomendaríamos a nadie de los que nos están viendo y a los que no nos están viendo que tome una decisión como esa. Así que nos vamos a despedir de usted agradeciendo su sintonía y diciéndole de que el Señor tiene algo preparado para usted. El propósito con Dios. Tenemos una llamada más. Ok, Gerson. Sí, te escucho, Rómulo. Palabras de despido, Gerson. No, pues igual, te agradezco, Rómulo, igual que Dios te siga bendiciendo y que te siga armando de valor, ¿verdad?, con el poder del Señor, para que sigas adelante con el programa que Dios te ha mandado a dirigir. Un saludo a la producción, ¿verdad?, que ahí también, abuelito, también un placer saludar al pastor Marco Suazo. Y ya vendrá pues el tiempo en el que pues
Ya el tiempo de Dios es el perfecto, el tiempo de Dios es el mejor, y ya vendrá pues el tiempo en el que ya voy a estar ahí pues con ustedes. Así que un saludo a la distancia, bendiciones a todos los amables televidentes. Y hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que pedir a Dios, que Dios dice, Mateo 7:7 dice, pedidme y se te dará, buscad y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá. Entonces si el Señor nos dice, pedidme, hay que pedirle a Él, al Todopoderoso, que Él siempre, siempre nos dará las cosas buenas. Y hay que clamar a Dios, ¿verdad? Hay que clamar a Él porque dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no has de conocer. Así que un placer haberte saludado. Igual, bendiciones y que Dios te bendiga, Rómulo. Un placer saludar también al fraterno Alfredo y que siga adelante. Muchas gracias por compartir este testimonio. Gracias. Muchas gracias, Gerson, agradecido con vos. Esperamos pues de que el próximo programa podamos contar con tu presencia, porque realmente Dios ha querido que nosotros nos juntemos para que podamos desarrollar un programa, para que la gente pueda saber de quiénes somos, lo que hacemos, para qué nos reunimos, dónde nos reunimos, y decirles de que crean en el Señor y seremos salvos. Así que un abrazo a la distancia, Gerson, te esperamos. Y estamos pues aquí esperándote, ¿verdad? Dios ha querido que trabajemos y lo vamos a hacer, Gerson. Así es, el tiempo de Dios es el perfecto. Bendiciones a vos, a tu familia, a tus negocios, Gerson. Y Dios pues te tiene trabajando, la oportunidad de que los tenga el Señor trabajando es buenísima. Es una bendición, claro. El trabajo es bendición y cuando pedimos a Dios el trabajo se vuelve una bendición real. Así que un placer igual, feliz noche. Y pues bendiciones, ¿verdad? Buenas noches. Bendiciones, Gerson. Bueno, hoy sí nos despedimos, Wilito, ¿verdad? Diciéndoles muchas gracias, los esperamos el próximo jueves, ¿verdad? Y también decirles de que el Señor los está esperando. Hoy era un día para bendiciones y esas bendiciones usted las va a empezar a ver. Porque el Señor tiene un propósito para usted hoy que nos estaba viendo, un propósito grande. Así que muy buenas noches y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.